El pasaje de hoy es San Marcos 8, versículos 10 al 13. Leamos juntos. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Amén. Compartiré un mensaje titulado Buscando una señal. Una vez más, la escena cambia. En la primera mitad del Evangelio de Marcos, los cambios de escena ocurren principalmente cuando Jesús toma una barca y se traslada de un lado a otro del lago de Galilea. En la costa oriental se encuentra la región gentil de Gerasa o Decápolis, y al norte están Capernaum y Betsaida, donde la región gentil y la región judía de Galilea se encuentran. En la costa occidental hay ciudades como Magdala y Tiberias. El recorrido de Jesús en el Evangelio de Marcos puede dividirse en una primera parte, una parte intermedia y una parte final. En la primera parte de Marcos que estamos meditando, la escena se compone principalmente de Jesús viajando de un lado a otro del mar de Galilea, en barca con sus discípulos. Es una escena en la que viaja en barca a ciudades como las que mencioné antes: Betsaida, Capernaum, Magdala y Gerasa. La parte intermedia es el viaje a Jerusalén. El camino desde Galilea, en el norte, hacia Jerusalén, al sur, aparece en la parte intermedia de Marcos. Se puede interpretar como el camino hacia el sufrimiento y la cruz. En la última parte, viaja de ida y vuelta entre Jerusalén y Betania. Durante aproximadamente una semana, permanece en Jerusalén, entrando por la mañana en la ciudad y en el templo, y saliendo por la noche para alojarse en Betania, donde tenía su morada. Si en la primera parte se movía de un lado a otro del lago de Galilea, en la parte intermedia desciende en una sola dirección, de arriba a abajo, y en la parte final vuelve a viajar de ida y vuelta entre Jerusalén y Betania. Así podemos comprender los movimientos de Jesús. El pasaje de hoy ocurre después del milagro de la alimentación de los 4000. Jesús partió de allí con sus discípulos. Tomó una barca y se trasladó desde la orilla oriental de Galilea a la occidental. El versículo 10 de hoy dice que el lugar al que llegó después de partir fue la región de Dalmanuta. En realidad, no se sabe con certeza dónde se encuentra esta región de Dalmanuta. Sin embargo, los eruditos suponen que podría ser la región de Magdala, en el oeste de Galilea, o una región como Magadán. Allí, Jesús se encontró con los fariseos. Leamos juntos el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Amén. Los fariseos comenzaron a discutir con Jesús. La palabra discutir significa iniciar una pelea o buscar pleito. Desde el primer momento en que los fariseos se acercaron a Jesús, no tenían la intención de escuchar o aceptar sus palabras. Vinieron con la firme intención de encontrarle un fallo, de buscarle problemas de cualquier manera. Además, los fariseos tenían la intención de tentar a Jesús. Aquí, tentar no significa simplemente poner a prueba a Jesús para saber si era el verdadero Mesías, o por curiosidad, o para verificarlo. De hecho, si solo hubieran hecho eso, habría sido algo bueno para los fariseos. Así eran los de Berea durante el segundo viaje misionero de Pablo. En Hechos 17:11 se registra que los de Berea eran nobles. Y la razón de su nobleza no se atribuye simplemente a un buen carácter o a una buena personalidad, sino que se les elogia por su actitud hacia la palabra. ¿Cuál era la actitud de ellos, los de Berea, hacia la palabra? Recibían la palabra con toda solicitud, y eran elogiados porque cada día examinaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No significa que debamos obedecer la palabra sin pensar, sin criticar, simplemente obedecer. Como los de Berea, es importante tener una actitud de examinar cada día la palabra y nuestra vida, pensando: ¿es esto realmente así? ¿Cómo se manifestará esta palabra en mi vida? ¿Cómo se aplicará esta palabra que meditamos hoy en mi vida? Y darnos cuenta: por esto Dios me dio esta palabra esta mañana. Por esto Dios me dio esta palabra esta mañana.
Esta es una buena actitud. Sin embargo, la prueba de los fariseos en el pasaje de hoy es completamente diferente a la de los de Berea. Los fariseos tentaron a Jesús para menospreciarlo, calumniarlo, criticarlo y encontrarle alguna falta. Esto no tiene nada que ver con cuál es la verdad. Como ya habían decidido la respuesta no, y solo buscaban lo que no encajaba, su prueba tenía una dirección completamente diferente. Finalmente, ¿qué están pidiendo estos fariseos? Están pidiendo una señal. Los fariseos solicitaron una señal del cielo. En este punto, me imagino cuán frustrado debe haberse sentido Jesús. Cuando enseño en la escuela, a veces hay estudiantes que no entienden por mucho que les enseñes. A veces, hay estudiantes que no entienden, aunque se lo digas 10 o 20 veces. En esos momentos, uno siente ganas de rendirse. Uno piensa, aunque se lo explique una y otra vez, no lo entenderá. Creo que Jesús pudo haber sentido esta desesperación. Porque hasta ese momento, Jesús mismo había mostrado numerosas señales del cielo, en múltiples ocasiones. Muchos demonios habían sido expulsados, muchas enfermedades habían sido sanadas, muchas personas habían visto cómo el viento y el mar se calmaban, y la gente también había sido testigo de cómo caminaba sobre el agua. Justo antes de esto, ¿qué había sucedido? Había ocurrido el milagro de alimentar a 4.000 hombres adultos, sin contar mujeres y niños, con unos pocos peces y 7 panes, y todavía sobró. Con esto, debería haber quedado suficientemente claro quién era Jesús, y la gente debería haber reconocido qué clase de ser era. Las señales del cielo ya habían sido suficientes, y nuestro Señor se había mostrado a la gente, hasta el punto de preguntarse cómo podría mostrarse más. No es que las señales de Jesús fueran insuficientes. Es que la gente no quería creer, no quería aceptar, y habían cerrado sus corazones, tapado sus oídos y cubierto sus ojos, por eso no veían a Jesús. El faraón que aparece en el libro del Éxodo es un ejemplo de esto. Dios envió 10 plagas a través de Moisés. A estas alturas, debería haber entendido. Así es Dios, y así es Moisés, a quien Dios envió. Pero el faraón no cambió de opinión hasta el final. Su corazón cambió un poco solo después de que su propio hijo murió, pero incluso después de eso, volvió a su corazón endurecido. Porque persiguió al pueblo de Israel liderando su ejército. Por lo tanto, ¿en qué posición termina el faraón? Termina en el lugar de la maldición, oponiéndose al Creador. Lo mismo ocurre con los fariseos del pasaje de hoy. En tales casos, no importa cuán proclamada sea la palabra de verdad, es difícil que esa palabra obre con vida. Ya están tan endurecidos y rígidos que, aunque Jesús mismo hable y vean el cumplimiento literal de sus palabras, nunca entran en esa palabra. Son como estos fariseos. Pero entre los cristianos de hoy, a menudo se dan estos casos. Hay muchos modernos que intentan seleccionar la palabra de Dios, no escuchando lo que no quieren oír, y escuchando solo lo que quieren oír. Escuchan palabras de consuelo o de bendición, pero se tapan los oídos y no quieren escuchar palabras como: si haces esto, a Dios no le agradará, si actúas así, a Dios no le gustará esa acción. En otros casos, evalúan la palabra. Hay casos en los que evalúan: esta palabra fue así, esta palabra fue asá. Debemos tener mucho cuidado con estos casos, porque esta actitud no es la de ponerse a uno mismo bajo la palabra, sino una actitud muy arrogante, de pensar que uno puede juzgar, evaluar y seleccionar la palabra desde una posición superior a ella. No debemos tratar de ajustar la palabra a nosotros, debemos tratar de ajustarnos a la palabra. Debemos examinarnos a la luz de la palabra y darnos cuenta: así era yo. Esto es lo que me faltaba. Esto es lo que necesito llenar. Por eso es muy importante meditar así cada madrugada. No meditamos en la palabra porque haya sucedido algo, sino porque nos alimentamos constantemente de la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana y ordinaria. De esta manera, cuando enfrentemos una situación difícil o de sufrimiento, la palabra de Dios ejercerá su verdadero poder. Superaremos el problema y la dificultad que enfrentamos a través de esta palabra, y recordaremos: esa palabra que me diste entonces,
y se convertirá en la voz de Dios en medio de la oración. Si intentamos buscar la palabra solo cuando surge una situación, ya es demasiado tarde. Porque como buscamos una palabra específica, como vemos la palabra con un propósito intencional, se vuelve muy difícil recibir la palabra de Dios tal como es. Ante los fariseos con esta actitud equivocada hacia Jesús y la palabra de Dios, Jesús les dice lo siguiente. Leamos juntos el versículo 12. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, que no se dará señal a esta generación. Amén. Jesús suspiró ante los que pedían una señal. Le dolió mucho el corazón. Y entonces, declara que ya no les dará una señal. Esta declaración anuncia el fin de la primera fase de su ministerio. Porque pronto comenzará el viaje a Jerusalén, la parte intermedia del Evangelio de Marcos. El ministerio inicial de Jesús no fue muy exitoso. A pesar de las numerosas señales, la gente todavía no acudía con fe y seguía pidiendo más señales. Fue una primera parte del ministerio que dejó un sabor agridulce, pero la segunda parte tampoco será fácil. En la segunda parte, se desarrollará una situación aún más difícil. Porque el sufrimiento, la cruz y la resurrección esperan en la segunda parte. Sin embargo, este sufrimiento y esta cruz no son un fracaso en absoluto, son el verdadero éxito. ¿Cuál es la verdadera señal de Jesús? Aunque la gente en el pasaje de hoy dijo: «Muéstranos una señal», y él respondió: «No daré una señal», la verdadera señal que Jesús mostrará a la gente en la segunda parte es la cruz. No es la señal que la gente quiere, sino la señal que Dios quiere, la que se está preparando. Y esa señal se cumplirá con éxito. Amados hermanos, que esta mañana sea un tiempo para reflexionar sobre nuestra actitud hacia Dios y hacia su palabra. Reflexionemos si no hemos estado tratando a Dios como un medio para lograr nuestros propios fines, desechando y apartando su palabra cuando no nos es útil para nuestros propósitos. Reflexionemos si no hemos permanecido en nuestra propia obstinación, sin importar cuánto nos hable o nos enseñe. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos a tener un corazón que te busca a ti, no a las señales. Y que este día sea un día en que te entronemos en el lugar del Rey y vivamos con la actitud de un siervo obediente. Que todos nuestros santos miembros, viviendo con este corazón, busquen al Señor en lugar de señales. Y busquen al Señor que realiza los milagros en lugar de simples milagros. Los bendigo en el nombre del Señor.